Cada 11 de noviembre los europeos celebran el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial, considerada como la primera guerra civil entre europeos. Ese 11 de noviembre de 2018 acabaron 4 años de cruenta guerra entre alemanes y franceses. Sin embargo, sería solo un descanso, ya que apenas 20 años después, de nuevo, alemanes y franceses y el resto de Europa se ensarzaron en una nueva guerra mundial. La Europa que surgió de las cenizas de la Primera Guerra Mundial era completamente distinta. Para los historiadores, el siglo XIX acabó en 1914, en el momento que estalló la Primera Guerra Mundial. Y es que, tras el final de la misma, los imperios coloniales, como el Imperio Austrohúngaro o el propio Imperio Otomano, acabaron y nacieron nuevas naciones. Vivimos un auge de los nacionalismos. Nacieron naciones como Polonia, que llevaba 120 años siendo repartida entre otras potencias europeas, la República Checa y Eslovaquia, entonces Checoslovaquia, etc. Y también países de Oriente Medio, como Siria o Líbano, de los restos del Imperio Otomano. La Europa que quedaba era una Europa de Estados-nación, en la que, sin embargo, las semillas de una nueva guerra estaban a punto de estallar. Y es que los nacionalismos y el surgimiento del fascismo en Italia, por ejemplo, y del nazismo en Alemania, llevaron de nuevo a una confrontación. Nuestro país se declaró neutral durante la Gran Guerra, probablemente porque nuestra propia nación estaba dividida entre aquellos sectores que apoyaban a las potencias del eje, al Imperio Austrohúngaro y Alemania, concretamente la derecha más conservadora, la aristocracia y la Iglesia, y por otra parte los sectores más liberales y progresistas o el movimiento obrero que preferían apoyar a los aliados, a Reino Unido y Francia. Esta contienda continental ayudó a España, benefició económicamente, ya que pudimos suministrar económicamente y comercialmente a ambos bandos. Sin embargo, una cosa curiosa dejó la Primera Guerra Mundial para España, que es lo que se conoce como la gripe española, que diezmó a entre el 5 y el 10% de la población mundial de entonces. ¿Por qué española?, se preguntarán. Pues probablemente porque en plena Guerra Mundial los periódicos de las naciones extranjeras no hablaban directamente de la misma y solo lo hacía la prensa española. De ahí que, acabada la guerra, prefirieran el resto denominarla gripe española. La lección que debemos sacar de la Gran Guerra de 1914 es el nacionalismo. Cómo el nacionalismo, llevado a sus máximos extremos, llevan a la guerra. Y eso lo hemos aprendido los europeos, sobre todo franceses y alemanes, que en apenas 70 años, desde la guerra de 1870 a la Segunda Guerra Mundial, se enfrentaron 3 veces. Ese nacionalismo, precisamente, que el propio Emmanuel Macron, durante la celebración de ese armisticio el pasado domingo en París, dijo que era muy diferente al patriotismo. Y es que los movimientos populistas y de extrema derecha, precisamente, están reclamando ese nacionalismo aislacionista, ese nacionalismo que prefiere enfrentar a unas naciones contra otras. Ya lo decía el expresidente francés François Mitterrand, el nacionalismo es la guerra. Entre tanta crisis y falta de voluntad por crear una comunidad pacífica en Europa, tras 1918 podemos contemplar algunas semillas de lo que sería, después de la Segunda Guerra Mundial, el proceso de integración europea. Así nació el Movimiento Federal Europeo en 1923. En 1926 se celebró el primer Congreso Paneuropeo, que reunía a intelectuales y políticos que pensaban que después de los casi 20 millones de fallecidos durante la Primera Guerra Mundial era el momento, la única salida para el viejo continente,
surgir de las cenizas, uniéndose y evitar otra guerra. Pero sin embargo, probablemente el hecho más significativo desde un punto de vista de las relaciones internacionales que vemos en el periodo de entreguerras es el Acuerdo de Locarno de 1925. Y es que ese año, en esa ciudad suiza, franceses y alemanes, acompañados de belgas, italianos y británicos, pero sobre todo para lo que nos interesa, franceses y alemanes, firmaron un acuerdo inédito por el que se comprometían a reconocer sus fronteras y a pactar de manera pacífica cualquier tipo de desavenencia futura. Sus ministros de Asuntos Exteriores, Aristide Briand y Stresemann, respectivamente el ministro francés y alemán, recibieron al año siguiente el Premio Nobel de la Paz por esos esfuerzos inéditos de reconciliar a dos viejos enemigos. Sin embargo, la crisis económica que provocó el crack del 29 y posteriormente la llegada del nazismo al poder de la mano de Hitler en 1933, tiraron abajo estos deseos probablemente aún utópicos y débiles de unir a Francia y Alemania y con ello unir al resto de Europa.